Buenos días, amigos. Entramos en pleno tramo final de la campaña electoral a discutir muchos de los temas que de alguna manera no forman parte de la actualidad de la campaña de los candidatos estrictamente, pero que de alguna manera tienen que responder a una demanda de la clientela o potenciales votantes sobre qué van a hacer, cómo lo van a hacer y sobre todo en el terreno de la economía, que finalmente es la que provoca los mayores temores y tal vez también las mayores apuestas. En eso estamos. Un tema candente, pero a la vez casi inasible para el común de los mortales, son las reservas del Banco Central. En general, todos han dicho que tenemos un problema ahí. Bueno, vamos a tratar de desentrañarlo o por lo menos ofrecer pistas para interpretar lo que pasa con las reservas del Banco Central. Tenemos al invitado ideal, es Carlos Pérez, economista de la Fundación Capital, fue exdirector del Banco Central justamente durante la gestión de Martín Redrado. Bueno, y hoy lo tenemos acá para compartir algunas de las inquietudes que tenemos. Vamos a mostrar primero una placa orientativa, de alguna manera, que son datitos. Uno, las ventas de dólar ahorro. Un economista, asesor de uno de los candidatos, utilizó una figura interesante, que no se podía seguir dando ilimitadamente dólar ahorro porque se van a terminar llevando el Banco Central a la casa, ¿no? Se refería a la clase media. Bueno, la venta de dólar ahorro va a sumar unos 7.000 millones de dólares, eso es lo que se comenta a fin de año, por supuesto. Las reservas, ¿en qué punto están? A fin de año podrían estar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Ahora Carlos nos va a explicar esto. Y yo tengo una pregunta que también lo convertimos en placa, porque es parte de la discusión subyacente y es tal vez la forma en que los que tratan de refugiarse en el dólar se hacen. El dólar está barato a 9.30, 34, por ahí, y demasiado caro a 16, que es como viene cerrando en el blue. Bueno, esa es una pregunta. La segunda, si se puede devaluar, que es lo que muchos empiezan a insinuar y los propios mercados empiezan a anticipar, sin provocar un estallido inflacionario. Tenemos una larga experiencia en eso. Bueno, ahora lo dejamos hablar a Pérez. Carlos, gracias por venir primero. Gracias por la invitación. El dólar está barato y por eso hay tal ansiedad, demanda, etcétera. Sin duda que está barato. Vos ahí ponías una pregunta doble. Si estaba barato a 9.30 y si estaba caro a 16. Claro. La segunda pregunta es mucho más difícil de ser contestada. Claro. La primera es muy fácil. Está barato. Es barato. Y claramente no es un dólar de referencia para lo que va a ser el nuevo gobierno de la Argentina. Digo. Acá va a haber que sincerar, como en otras tantas mediciones irreales, oficialistas que nos entregan a diario. Digo, exactamente. La inflación. Sí. La inflación oficial es la mitad de la inflación que tiene la ciudad de Buenos Aires, la provincia de San Luis, la provincia de Santa Fe, la provincia de Tierra del Fuego. Digo, mitad. Sí, sí. Cuando uno ve los datos de crecimiento económico, se compensa, porque la inflación es la mitad, la oficial, de la real. Y el crecimiento es el doble que el real. Digo, tenemos problemas con las estadísticas. Los resultados de balanza comercial difieren entre los oficiales, según la fuente.
los datos de desempleo son dudosos. Digo, va a haber que hacer un gran sinceramiento estadístico. Es todo un capítulo, ¿no? Perdón por la digresión, pero a ver, a mí me parece que una base del próximo gobierno es sinceremos los números. ¿Cuáles son los números? El relato, lejos de complementar y justificar la realidad, enfrenta y niega la realidad. Claro. Por lo tanto, digo, me parece que la realidad va a tener que ser mostrada. Y dentro de esa realidad está el tema tipo de cambio. Digo, a ver, porque arrancábamos con esto de si 9.20 era barato. Es barato. Digo, a ver, ¿cómo uno puede determinar que es barato? Dejemos de lado el dólar blue, que bien puede tener razón el gobierno cuando dice que es un mercado insignificante y todo eso. Es un mercado chico, no ilegal, es un mercado todo chico, está bien. no es un mercado sirve como chico. referencia igual, ¿no? No, está bien, sirve como referencia igual, pero digo, no es un mercado chico el contado con liquidación, no es un mercado chico el dólar bolsa. Correcto. Y esos dos valores están arriba de los 14 pesos por dólar. Por lo tanto, 9.20 está claro que es barato. Y esos valores de 14, 14.20, el contado con liqui, el dólar bolsa, son valores que se dan aún con aprietes y controles del Banco Central, cepo incluido, que se da con un Banco Central que tiene una política de atraso cambiario, que se da con un Banco Central que infla de manera cosmética las reservas internacionales, con un Banco Central que está vendiendo a diestra y siniestra contratos de dólar a futuro de manera bastante importante, con un sector público que tiene al Banco Central por un lado y al ANSES por otro lado, ofreciendo continuamente bonos a efectos de bajar el contado con liqui o el dólar bolsa, y con un Ministerio de Economía que está colocando con una super demanda letras ajustable al dólar oficial, a dólar link. Habían licitado 500 millones y fueron por 2 veces y media la demanda. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, digo, me parece que es fácil con todos estos datos que te estoy dando, porque son datos, no son opiniones, decir que el dólar oficial a 9.30 es claramente barato. Es más, cuando uno repasa los 12 años de administración Kirchner, el promedio valora hoy del tipo de cambio oficial durante los 12 años de administración Kirchner es de 14,5 pesos por dólar. Digo, esa pregunta es fácil de contestar. Y el hecho de que sea barato y que una de las patas de la política económica del gobierno sea el atraso cambiario es lo que explica que a fin de 2011 el Banco Central haya decidido la implementación del cepo cambiario, del cepo al dólar. Digo, a ver, si no hay libre mercado, si no hay un mercado único y libre de cambio, si hay que restringir la operatoria, es señal de que si hubiera libre mercado se lo llevan puesto al Banco Central en términos de ese precio. Entonces me parece que está a las claras que ese valor es barato. Respecto a los 16 que vos decís, bueno, depende de muchas otras cosas. Claro. Digo, depende de qué hay atrás, ¿no? Claro, de eso vamos a hablar porque un poco tiene que ver con las expectativas de la gente a futuro, ¿no? Hay algunos economistas que sostienen que tanto el dólar ahorro como el fomento de los viajes al exterior de alguna manera se han constituido en subsidios a la clase media y a los ricos, ¿no? Porque todos esos dólares baratos salen del Banco Central, no son dólares que fabrica algún otro organismo, son del Banco Central. Yo no le echaría la culpa a la clase media, le echaría la culpa, echaría la culpa al gobierno que promovió, que incentivó y que provocó una inflación que no solo es muy elevada según los estándares internacionales, sino que terminó siendo creciente. Totalmente. La inflación se situó durante un lustro, desde 2007 en adelante, en el 20-25%. Y yo diría que en los 2 últimos años, 2014, 2015, está
en una inflación estructural un escalón más alto en el 35%. Vos me vas a decir, no, pero pará, este año viene dando más cerca de 25 que de 35. Esto es fantasía. Esto es fantasía. La inflación estructural está en 35% y ¿sabes por qué? Porque en realidad el 25, 27 que hoy tenemos es producto de un congelamiento en el valor del dólar y producto de un congelamiento tarifario. Totalmente, si nosotros miramos la política monetaria y la política fiscal de este año respecto a la del año anterior, es mucho más expansiva. Por lo tanto, no hay motivo, razón fundamentada para que la inflación, que el año pasado estuvo en torno a 35, descienda. Entonces, digo, el próximo gobierno se encuentra con dos problemas importantes a resolver. Una inflación arriba del 30 y un tipo de cambio sumamente retrasado. Y está retrasado respecto a la inflación, justamente. Bueno, es que acá es muy cómico, porque el gobierno se preocupa mucho por cargar las tintas sobre el club de los devaluadores. Y yo digo, la culpa no es del club de los devaluadores, la culpa es del club de los infladores, de los que generan inflación, y el que generó inflación es el gobierno. Exactamente. Entonces, la devaluación nunca es algo que uno desee. La devaluación termina siendo lamentablemente una consecuencia no deseada producto de una mala política económica ejercida. Y acá lo concreto, y sobre todo en la segunda administración de Cristina Fernández de Kirchner, es que se siguió una política económica muy expansiva en el terreno fiscal, en el terreno monetario, con atraso cambiario, y el output económico que arrojó esa política económica fue: la economía no creció, hubo estancamiento económico, y lo que sí creció fue la inflación, que del escalón del 20-25 pasó al escalón del 35%. Por lo tanto, digo, me parece que si hay algo que está claro, por lo menos humilde recomendación al gobierno que venga, es que hay que cambiar la política económica. Ahora vamos a hacer una pausa, te dejo una última pregunta que nos permite entrar a otro tema. ¿Cómo definirías la influencia de las reservas en la vida cotidiana de la gente? Porque de alguna manera en las últimas semanas empiezan a aparecer temas. La inflación, la eventual devaluación, el levantamiento del cepo, algunas cosas que aparentemente son para el primer día de gestión del nuevo gobierno y que, bueno, algunos dicen sí, lo puede hacer, otros se toman un tiempo, pero de alguna manera han generado una enorme expectativa en la gente, que por eso finalmente va más asiduamente a solicitar la autorización de la AFIP para comprar dólares ahorro, porque finalmente, si saben que va a seguir la inflación y que va a haber inevitablemente una modificación del tipo de cambio, se quiere preservar, que es lo que ha hecho siempre el ahorrista o potencial ahorrista argentino, ¿no? Es un regalo de la política económica, el dólar ahorro y el dólar turismo. Exactamente. Hacemos una pausa y volvemos con Carlos Pérez. ¿En qué influyen las reservas en la vida cotidiana de la gente? Le preguntaba yo a Carlos Pérez. Evidentemente, esa consecuencia de un proceso inflacionario que se fue agudizando con el transcurrir de la gestión kirchnerista y que no está resuelto y que hay un gran debate sobre cómo se baja. El gobierno intentó bajarlo anclando el dólar, que de alguna manera lo atrasa para que la inflación no se dispare. Sí. Pero el resultado es igualmente negativo. Y la economía prácticamente no ha crecido absolutamente nada si uno toma los 4 años del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Pero digo, a ver, las reservas. Hay países que no necesitan reservas. ¿Por qué? Y porque tienen monedas creíbles, ¿sí? E incluso hay países que al tener monedas creíbles y tener bancos centrales respetados, pueden devaluar, y devaluar de modo considerable su moneda, y no tener traslado a precios, traslado a inflación. Un buen ejemplo es Brasil. Brasil, del que se está hablando
bastante mal últimamente. Es una economía en recesión, es una economía con alto déficit fiscal, con alto déficit de cuenta corriente, es una economía donde la producción industrial está muy mal. Muy mal. La verdad que no tiene registros macroeconómicos buenos, tiene los problemas políticos que ya todos conocemos. Sin embargo, es una economía que en el último año, en los últimos 12 meses, prácticamente duplicó el valor del dólar en reales, con una inflación que no llega al 10%. Por lo tanto, mejoró su tipo de cambio real de manera ostensible. ¿Y por qué tuvo semejante devaluación y no tuvo acompañamiento de la inflación? Porque tiene un banco central respetado, porque tiene un cuidado por la tasa de inflación importante. Claro. Digo, no es el caso de la Argentina, vamos a ser sinceros. Y no solo no es el caso de la Argentina en los últimos 5 años, ¿sí?, sino que no es el caso de la Argentina en los últimos 50 años. Claro. Digo, en la pausa yo te decía, la moneda doméstica, el peso argentino en sus distintos nombres, austral en el medio, peso ley, peso moneda nacional, perdió 13 ceros en los últimos 50 años. Entonces uno no puede hablar de reserva de valor en términos de peso. Entonces el dólar pasa a ser la reserva de valor del argentino. Entonces es muy importante que el Banco Central tenga respaldo, tenga en su activo reservas internacionales. Las reservas internacionales en cantidad suficiente para la cantidad de pesos que andan dando vuelta en la economía es muy importante para anclar expectativas, es muy importante para tener una inflación que no se desboque. Digo, a ver, en Argentina las reservas internacionales son muy útiles en términos de estabilidad económica, en términos de estabilidad inflacionaria. Digo, y claramente lo que vimos el último lustro es que el Banco Central procuró y en el medio hizo todo lo que tenía que hacer, hizo ir a un presidente del Banco Central, Martín Redrado, después puso el cepo al dólar, después modificó la Carta Orgánica. Todo eso lo hizo para tener una política monetaria hiperexpansiva, emitir dinero al 40% anual sin sonrojarse. ¿Emitir para qué? Emitir para financiar al sector para público. Para financiar al sector público, exactamente. Es muy buena tu pregunta, José Antonio, porque el tema es como el colesterol. Vos podés tener colesterol bueno o colesterol malo. Si vos emitís dinero porque comprás dólares, eso es colesterol bueno. Pero si vos emitís dinero porque financiás el déficit del gobierno, eso es colesterol malo. Y esto es lo que le pasó a la Argentina en los últimos 5 años. Se sacó de encima un presidente de Banco Central, puso el cepo al dólar y modificó la Carta Orgánica para emitir sin sonrojarse al 40% anual. Y no solo emitió pesos, sino que utilizó reservas. Las reservas que estuvieron en 50.000 millones de dólares a fines del año 2009, hoy están al 50%. Están en 25.000 millones de dólares y estoy excedido en los 25.000 millones de dólares. Estamos hablando de líquidas netas. Netas del swap, claro, que es un dibujo cosmético, claro, del swap con China. Digo, son menos todavía. En realidad deben estar en torno a los 23.000, 24.000. La verdad que tenemos una caída de más del 50% de las reservas en los últimos 5 años, con una base monetaria que creció, con dinero en pesos que creció enormemente. Para poner un ejemplo claro... Por eso sobran pesos y faltan dólares. Exactamente, ¿no? Digo, pero para ponerlo claro, y esta es la importancia de las reservas hacia adelante, en términos de estabilidad económica, en términos de estabilidad inflacionaria, fin de 2009 vos tenías 200.000 millones de pesos de pasivos monetarios, de pesos, ¿sí? Y 50.000 millones de dólares. El cociente entre estos dos registros te da 4 pesos por dólar, que era lo que costaba el dólar en el mercado único y libre de cambios
que efectivamente había en ese momento. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hoy vos a fin de año vas a tener 1 millón de pesos en pasivos monetarios contra 25.000 millones de dólares de reservas. Ese cociente te da 40. Yo no digo que ese cociente tenga que ser el valor del dólar. Lo que digo es lo difícil que va a ser salir del cepo, la dificultad que va a implicar salir del cepo y la necesidad de mejorar la posición de reservas internacionales para volver a recuperar estabilidad económica, estabilidad inflacionaria. Carlos, hay también una polémica respecto a cómo llamar estas correcciones que necesita la política económica, eso no hay mucha discusión. Yo te pregunto, si hay ajuste porque escasean los dólares o porque el tipo de cambio está atrasado por lo que vos explicabas? Las dos cosas. Por las dos cosas. Las dos cosas, porque el atraso del tipo de cambio, que fue una política decidida por este gobierno, yo te decía bien, vos tuviste una política económica que eran los superávit gemelos, el tipo de cambio competitivo. Esto es el primer gobierno de administración Kirchner, Néstor Kirchner, ¿sí? Sí, sí. Y terminamos con un tercer gobierno kirchnerista, segundo gobierno de Cristina, donde claramente la política económica es otra. Es una política económica de expansividad a diestra y siniestra, no política contracíclica, porque es contracíclica cuando vos lo hacés temporalmente, pero si lo hacés durante más de 5 años es permanente, no es contracíclica. Entonces tenemos una política permanente, monetaria y fiscal muy expansiva con atraso cambiario. Esta es la política económica que rige en este momento. Me parece que dejó claro el atraso como cosa manifiesta que provocó la caída de reserva y que requiere hacia adelante que de algún modo haya que, yo llamo cóctel, que es un cóctel que tiene un componente dulce y un componente amargo. Digo, la Argentina va a requerir en este cóctel, en este reacomodamiento o ajuste, a algunos no les gusta esa palabra, pero digo, va a requerir de un cóctel que, te vuelvo a decir, José Antonio, tiene una parte dulce, que puede ser la parte de ingreso de capitales, endeudamiento, baja de retenciones, con una parte tipo Fernet, amarga, que es la devaluación y las tasas de interés. Digo, las tasas de interés van a tener que ser más altas, al ahorrista va a haber que ofrecerle tasas de interés reales positivas. Entonces, mayores tasas de interés, mayor valor para el tipo de cambio. Digo, este es el cóctel un poco que va a necesitar la Argentina. ¿Cómo ves a los candidatos? Así, y nos tenemos que ir. No, bueno, a ver. Abuelo de pájaro, según los ves. Muy rápido, no hay dilema entre cambio y continuidad. El cambio es dato. Digo, yo creo que el diagnóstico de los 3 candidatos con posibilidades es bastante parecido. Me parece que los 3 son conscientes que hay que cambiar la política económica. Entonces digo, a ver, primer punto, a favor, hay un diagnóstico acertado acerca de que esta política económica está agotada y que hay que cambiarla. Me parece que el dilema pasa por los tiempos, la intensidad de ese cambio. Digo, algunos están emparentados o asociados con una política más de shock, otros están asociados más con una más gradualista. Claro. Digo, me parece que no va a ser fácil la salida, no va a ser fácil el reacomodamiento para que la Argentina vuelva a crecer, habida cuenta que las distorsiones acumuladas, inflación y tipo de cambio atrasado, inflación bastante alta, de algún modo van a requerir cierto nivel de sintonía fina y de que este cóctel sea justo para salir. Gracias, Carlos Pérez. Nos encontramos lunes que viene, 7:30 de la mañana, en Días de Crisis. Gracias.